Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Janet Simpson irrumpió en la sala de estar, puso las manos en las caderas y gritó: «¡Maldición, George! ¿Vas a sacar la basura o no?». George Simpson bajó lentamente el periódico, miró fríamente a su esposa y respondió calmadamente: «Te dije que sacaría esa maldita basura en cuanto terminara de leer el periódico». Janet regresó a la cocina. «Al diablo con esto. Que se pudra», resopló. George se quedó ahí, sintiendo como su presión arterial se disparaba. No sabía cuánto más podría soportar esto. Su relación había estado yendo cuesta abajo durante meses. Parecía que su esposa estaba haciendo todo lo posible por arruinar su matrimonio. Se levantó, caminó hasta el bar y se sirvió un poco de whisky sin hielo. Al regresar a su silla, se recostó y se preguntó: «¿Qué diablos está pasando?». Se preguntó de nuevo. Tomando un sorbo, mentalmente regresó al pasado. «Maldición», pensó. Una vez la adoraba. Literalmente la adoraba. Ahora me pongo nervioso cuando ella entra en una habitación. Sus pensamientos volvieron al pasado. Conoció a Janet en la universidad. Él era un estudiante de último año en negocios y ella era estudiante de segundo año en enseñanza. A primera vista, se dio cuenta de que había encontrado a su pareja de vida. A sus ojos, ella era la encarnación de la feminidad. Era baja, aproximadamente 160 centímetros, con una figura que, en su opinión, era ideal. Tenía el cabello castaño claro, ojos marrones y los labios más lindos que jamás había visto. A medida que la fue conociendo mejor, quedó fascinado por su personalidad. Era dulce, amable e inteligente. La cortejó con pasión. Y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtieran en pareja. Sus amigos sabían que si veían a George, podían estar seguros de que Janet también estaría allí. George sonrió ligeramente, recordando su primera cita. Pasaron toda la noche hablando. Parecían entenderse como si se conocieran toda la vida. George sabía que no quería arruinar nada. Cuando terminó la velada y la dejó en su residencia, simplemente tomó su mano para despedirse. Janet se inclinó y le besó la mejilla, preguntándole en voz baja: «¿Me llamarás, George?». Él se sonrojó y tartamudeó: «Por supuesto, por supuesto. Definitivamente llamaré». Y llamó en la tercera cita. Mientras se despedían, Janet se inclinó y lo besó. «¿Me llamarás, George?», preguntó de nuevo. De nuevo George sonrió y respondió: «Por supuesto». Ambos rieron. En la cuarta cita, mientras George la llevaba a casa, Janet sugirió: «George, el lago debe estar hermoso esta noche. Vamos a conducir hasta allí». Un año después hicieron el amor. Sabía que ella quería esperar y respetó sus deseos. Inmediatamente comenzaron a vivir juntos. Tan pronto como George se graduó de la universidad, consiguió un trabajo en la zona como pasante de marketing y alquiló un apartamento. El salario no era muy grande, pero vio potencial en ello. Janet continuó sus estudios y obtuvo un título en educación. 2 años después, se casaron de inmediato y casi un año después tuvieron gemelos, un niño y una niña. Estaban encantados. Habían planeado tener 2 hijos. Y aquí estaban, como dicen, de un solo golpe. Janet quería quedarse en casa con los niños, y George estuvo de acuerdo. También le pareció importante que fuera ama de casa, al menos por un tiempo. Era económicamente ajustado, pero lo lograron. A George se le dio más responsabilidad y fue promovido a medida que demostraba su competencia. Janet insistió en comprar una casa y convenció a George de que ahora que los gemelos tenían más de un año, era hora de que ella buscara trabajo como maestra. Con el ingreso extra, comprar una casa se volvió más que posible. La guardería estaba disponible para los gemelos. Marge, su amiga de la universidad que estaba casada con un maestro, le dijo que había vacantes en el sistema escolar suburbano donde trabajaba su esposo.
Armada con sus credenciales, hizo una entrevista y fue contratada como maestra de secundaria para el semestre de otoño. Aunque George no estaba completamente emocionado de que ella trabajara tan pronto, reconoció su deseo de tener un hogar y no puso mucha resistencia. El ingreso adicional les permitió rápidamente obtener una hipoteca y comenzaron a buscar vivienda en el distrito escolar de Janet. Marge volvió a ser de gran ayuda para convencerlos de mirar propiedades en su área. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran una casa que Janet adoraba, que resultó estar a 3 puertas de la casa de Marge y Phil Brock. Las dos parejas se hicieron muy amigos. Marge y Phil tenían un niño un año mayor que los gemelos y una niña apenas unos meses más joven. A menudo intercambiaban cenas y pasaban muchas vacaciones de verano juntos. Aunque George no consideraba a Phil un amigo cercano o confidente, reconoció que Janet se sentía muy cercana a ambos. Y, por supuesto, él accedió. Con los años, George ascendió en la empresa a su puesto directivo, disfrutando del salario en el camino. Janet también permaneció en el distrito escolar, lideró su departamento y fue promovida recientemente a subdirectora de la escuela secundaria. Por supuesto, esta promoción fue facilitada por Phil Brock, quien se trasladó de la escuela secundaria y fue nombrado director de esa escuela secundaria. Los niños surgieron en los pensamientos de George, y se dio cuenta de que los niños ahora tenían 22 años y ya eran independientes. Dios mío, ¿dónde fueron los años? Ahora deberíamos disfrutar de la vida con menos responsabilidades, suficiente dinero y tiempo para disfrutar de la vida juntos. ¿Por qué todo de repente salió mal? Las cosas llegaron a un punto crítico en la fiesta de Navidad de los Brock. El lugar estaba lleno de vecinos y colegas de la escuela. El alcohol fluía libremente como de costumbre, y George pronto sintió que ya no sentía dolor. Toda la noche le pareció vaga. Recordaba bailar con Han, luego con Marge y, según le parecía, con varias otras mujeres. Recordó cómo Marge lo había guiado bajo el muérdago para darle un beso rápido. Luego todo se volvió aún más borroso. Podría haber jurado que vio a Janet con algún tipo, pero eso tampoco estaba claro. Recordó que estaba enojado con ella, pero ya no recordaba por qué. La mañana después de la fiesta, George y Janet llegaron a casa tambaleándose, se quitaron la ropa exterior en la sala de estar y se balancearon hacia el dormitorio. ¿Quién sabe a qué hora era? Más tarde en la mañana, Han le gritó que llevaría la ropa a la tintorería el lunes y que incluiría la chaqueta que él llevaba a la fiesta en la lista. Murmuró su acuerdo mientras se dirigía lentamente hacia el baño. De repente, la puerta se abrió de golpe y vio a Janet parada con ojos encendidos. ¿De quiénes son estas bragas?, repitió, agitando el bikini lavanda frente a su cara. George se quedó plantado en el lugar, con la boca abierta. Murmuró. ¿De qué estás hablando?, preguntó roncamente, sintiendo cómo su dolor de cabeza se intensificaba. Hijo de puta. Sabía que me estabas engañando y aquí está la prueba. Ni siquiera te molestaste en deshacerte de las pruebas. George retrocedió y apartó la mano de su rostro. ¿Pero qué demonios estás diciendo? ¿Estás loca? ¿Qué sé yo de bragas? Janet bajó la voz y dijo entre dientes, estaban en tu bolsillo, cariño. Te olvidaste de deshacerte de ellas. Simplemente las metiste en el bolsillo de tu chaqueta antes de engañarme. George la miró completamente desconcertado. ¿Quién es esta mujer? Nunca había visto a Janet tan enojada. La razón se impuso y le dijo suavemente. Janet, nunca he visto estas cosas antes en mi vida, y sinceramente no tengo ni idea de cómo terminaron en mi bolsillo. No puedo creer que pienses que te he engañado. Eso nunca sucedió. Nunca fue y nunca será. Los ojos de Janet se suavizaron por un momento, luego volvieron a ser fríos. Mientes, George Simpson, y te lo devolveré. ¿Crees que puedes engañar impunemente? Bueno, descubrirás que no eres el único que puede atraer a un amante. Aún aferrando sus bragas en el puño, Janet se dio la vuelta y salió del baño,
dejando a un aturdido George parado mirándola sin entender nada. Decir que los siguientes días en la casa de los Simpson fueron tensos sería quedarse corto. Janet no le hablaba excepto cuando era absolutamente necesario. George intentó una y otra vez que ella hablara, pero sin éxito. Ella se negaba a escucharlo. Ya había decidido que él estaba engañándola o la había engañado, y ninguna cantidad de conversación podía convencerla de lo contrario. Lo que George no podía entender era por qué estaba tan segura. No podían ser solo esas malditas bragas. Sinceramente no tenía idea de cómo terminaron en su bolsillo. ¿Cómo podía estar tan segura de su infidelidad con tan débiles pruebas? ¿Dónde estaba la confianza? ¿Por qué de repente se había convertido en una bruja celosa? George reflexionó sobre ello. ¿Se había perdido algo? De repente se dio cuenta, quizás tardíamente, que el comportamiento y actitud de Janet habían cambiado gradualmente desde el inicio del otoño cuando aceptó su nuevo puesto como directora asistente. Los cambios eran sutiles y graduales. Tan graduales que él no se había dado cuenta. Ahora se dio cuenta de que había comenzado desde el inicio del año escolar. Janet parecía un poco distante, pensativa, como si tuviera algunas cosas en mente. Poco a poco, se volvió irritable e impaciente con él. Las pequeñas cosas la volvían loca. Para fin de año, ella era casi una persona diferente. Al principio lo atribuyó al estrés de su nuevo puesto. Ahora tenía más responsabilidades, más preocupaciones. Pero tenía que ser algo más. Muy gradualmente, surgió una frialdad entre ellos. Los pequeños gestos de ternura habían desaparecido. ¿Qué había pasado con esa disposición dulce y paciente? También se dio cuenta de que el sexo con Janet se había convertido en algo más que una ocurrencia rara. Con cierta sorpresa, admitió que no habían hecho el amor en más de un mes. ¿O eran 2? Siempre era algo como el proverbial dolor de cabeza. Creo que me está empezando el periodo. Creo que me duele la garganta, etc. No hizo de la falta de intimidad física un problema. Dada la creciente brecha, se dio cuenta con más que un poco de inquietud de que realmente no tenía muchas ganas de hacer el amor con ella en Nochevieja. Janet se acercó a él. Ella se paró en la puerta de la oficina donde él estaba y dijo: «George, he llevado tu traje a la tintorería. Vamos a la fiesta de Año Nuevo de los Alter esta noche. Y estad listo para las 8». Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó. George se sentó y la miró. Estas fueron las primeras palabras de ella en todo el día. Realmente no pensaba que fueran a ir a ningún lado esta noche, mucho menos a una fiesta. Sacudió la cabeza tristemente, pero sabía que iría. Estaba demasiado cansado para discutir. Si ella quería ir a una fiesta esta noche, entonces bien. Se sentía un poco extraño. Realmente no pensaba que ella estuviera de ánimo para otra fiesta, considerando lo que había sucedido en la última. Bueno, pensó, al menos está a poca distancia. No tendré que preocuparme por conducir esta noche. Exactamente a las 20 en punto, caminaron por la calle hasta la casa de Harry y Susan Salter. Era un edificio grande. Los Salter habían construido una adición a la casa y habían hecho muchas renovaciones. También gastaron una fortuna construyendo una suite enorme de habitaciones en el sótano, incluyendo una sala de televisión, una sala de billar, sauna y área de juegos comunal. Su casa definitivamente tenía suficiente espacio para una fiesta de ese tamaño. Parecía que todo el vecindario estaba aquí. La gente estaba apiñada por toda la casa, desde la cocina hasta la sala familiar y, por supuesto, el sótano. Janet se alejó de él tan pronto como entraron en la casa, y George no sabía dónde había desaparecido. Había tomado la decisión consciente de limitar estrictamente su consumo de alcohol. Quería estar claro esta noche. Pronto estaba en una conversación profunda con varios hombres. Sorbiendo de un vaso de whisky. Juró que esta sería su única bebida durante toda la noche.
Pasó el tiempo y se sorprendió al escuchar a todos contando hacia el nuevo año. Miró alrededor buscando a Janet, pero no estaba por ninguna parte. La vista de todas las parejas besándose en Año Nuevo lo entristeció. En ese momento, realmente se sintió solo. Simplemente no sabía qué más se podía hacer para salvar su matrimonio. George había tenido suficiente. Solo quería irse a casa y acostarse. Toda esta escena aquí lo deprimía. Comenzó a buscar a Janet, pero sin éxito. No estaba ni en el sótano ni en el primer piso. Perplejo, miró a su alrededor, sin saber dónde más podría haber ido. Tal vez fue al baño. Subió las escaleras para encontrar el baño del pasillo ocupado. Luego entró en el dormitorio principal para revisar el baño principal. Al entrar en la habitación, se detuvo y simplemente miró desconcertado. La vio besándose con un chico. Maldita sea. George siseó. Su rostro se volvió pálido y sus dedos se apretaron en puños. Su enojo era tal que realmente temblaba. Tratando de controlarse, Janet se apartó de Harry, miró a George y dijo, con frialdad molesta, «George, bastardo. Ahora sabes cómo se siente. ¿No te gusta, eh?» George se dio la vuelta y salió de la habitación. Lentamente caminó de regreso hacia su casa, entrando por la puerta principal y dirigiéndose hacia su dormitorio. Metódicamente sacó todas sus cosas de tocador del baño principal y las colocó en el baño de invitados. Luego sacó su ropa del armario principal y la colocó en el dormitorio de invitados. Juró que nunca volvería a dormir en la misma habitación que ella. Toda la operación no le llevó más de 15 minutos. Se desvistió y se preparó para acostarse cuando escuchó la puerta principal abrirse y a Janet entrar. Subió las escaleras y entró en el dormitorio principal. Después de unos segundos, se dirigió a la habitación de invitados y entró a la fuerza por la puerta. «Eres un cobarde», siseó. «Simplemente te escapaste como el cobarde que eres. No te gusta, ¿eh? Duele cuando encuentras a tu cónyuge engañándote, ¿verdad? Sabía que vendrías a buscarme a medianoche. ¿Cómo te gustó lo que viste? Lo planeaste, ¿verdad?» George dijo sin aliento. «Lo hiciste a propósito para hacerme daño, para humillarme. Estás completamente loca. Realmente necesitas los servicios de un psiquiatra». Se acercó lentamente a ella y la empujó firmemente hacia el pasillo, susurrando, «Aléjate de mí. Si quieres el divorcio, lo tendrás. No lo discutiré. Contacta a tu abogado. Aceptaré cualquier término que ofrezcas. Estoy cansado de ti. He alcanzado mi límite». George luego cerró la puerta con fuerza en su cara y la cerró con llave. Bill Brock estaba sentado en su oficina, una sonrisa satisfecha jugaba en sus labios. «Todo está saliendo exactamente como sabía que lo haría», pensó. Sabía que tomaría tiempo. Lentamente pero seguro. No podía ser obvio. Primero una pequeña pista, luego más tarde otra pequeña pista. Lentamente pero seguro. Bill sabía el año pasado que obtendría el trabajo que quería. Aplicó, fue entrevistado y le ofrecieron el puesto de director de secundaria, un cargo que había anhelado desde que supo que Frank Higgins, el director anterior, se jubilaría. Tenía las calificaciones y la experiencia. Estaba casi seguro de que el trabajo era suyo. Era un buen paso hacia arriba en la escalera profesional con más responsabilidad y un aumento de salario decente. Había otra razón por la que quería el puesto. Lo que nadie supo nunca fue que había estado deseando a Janet Simpson durante años. Casi se convirtió en una obsesión. Cuando consiguió el puesto que quería, comenzó a planear cómo seducir a Janet Simpson. Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Janet no era tonta. Era una mujer astuta y muy inteligente. Su primer paso fue convencerla para que solicitara el puesto de directora asistente. Ella tenía dudas cuando él planteó el tema por primera vez.
Él la convenció de que definitivamente tenía las habilidades y la experiencia para el trabajo y que estaría encantado de tenerla en su equipo administrativo. Ella se sintió halagada y aplicó. Fue fácil garantizar su nombramiento. Nadie cuestionaría su decisión en este asunto. El primer paso se había completado. Ahora trabajarían juntos todos los días. La segunda fase comenzaría cuando ella comenzara a trabajar al principio del semestre de otoño. Pero él tenía que ser cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. Al principio, solo pequeñas insinuaciones. Mientras comía un sándwich para el almuerzo con Janet en la cafetería del personal, casualmente comentó: ayer tuve que ir al edificio de oficinas en el centro, y creo que vi a George entrando en Sears para almorzar con una verdadera belleza. Vaya. Realmente tiene clientes atractivos. ¡Qué suerte tiene! Janet lo miró con curiosidad. No creo que hayas visto a George, Bill. Me dijo anoche que pidieron sándwiches porque estaban demasiado ocupados para salir a almorzar. Oh, supongo que me equivoqué, Janet. Probablemente era solo alguien que se parecía a él. Mi atención estaba más centrada en ese patrón en su brazo. Bill rió. La semana siguiente, Bill se enteró de que George había sido llamado de vuelta a la oficina esa noche debido a un problema urgente. No regresó a casa hasta las 11 p.m. Su esposa Marge estaba al teléfono esa noche con Janet, y ella inadvertidamente pasó esta información a Bill al día siguiente, nuevamente durante un almuerzo rápido que tenían juntos. Bill comenta casi de pasada a Janet: ¿sabes ese tipo de quien dije que George se parecía? ¡Qué coincidencia! Pero juro que vi a ese tipo saliendo del principal Hotel Hilton. Estaba bastante oscuro, así que no podía ver muy bien. Pero puedes decirle a George que tiene un doble que anda por la ciudad. Bill luego cambió rápidamente de tema, pero notó la línea de preocupación en el rostro de Janet. Pasaron meses, pero pudo notar ciertos cambios en Janet. Su espíritu despreocupado, soleado y abierto parecía desvanecerse. A menudo estaba un poco de mal humor y ensimismada. Pequeñas arrugas aparecieron entre sus cejas. Él no presionó. Tenía que ser muy cuidadoso. Fue en diciembre cuando pudo introducir la siguiente fase. Fue un par de semanas antes de las vacaciones de Navidad cuando Janet entró en la oficina de Bill Brock. Bill, ¿tienes un minuto?, preguntó. Por supuesto, Han. Siempre encontraré tiempo para ti. Por favor, siéntate. Janet lucía nerviosa e insegura. Sostenía un pañuelo en las manos, que nerviosamente retorcía. Mirando a Bill, dijo en voz baja: Bill, estoy bastante segura de que George me está engañando. Realmente no sé qué hacer. Tengo miedo de enfrentarlo porque no tengo pruebas reales. Realmente necesito algún consejo. Cuidado, cuidado, pensó para sí mismo. Poco a poco, se recordó a sí mismo, atrayendo a Janet hacia la silla junto a él. Tomando su mano en la suya, dijo en voz baja: lo sé, Gian. Lo sospeché durante un tiempo, pero realmente no sabía si debería mencionártelo siquiera. ¿Qué debo hacer, Bill? Lo amo. No quiero perderlo, pero no puedo aceptar esto, dijo con lágrimas en los ojos. Acariciándole la mano, Bill la miró seriamente. No hagas nada por ahora, Janet. No tienes pruebas, y realmente necesitas pruebas antes de hacer algo. Si confrontas a George ahora, simplemente lo negará todo. Déjame ayudarte, Han. Conozco a alguien que puede ayudar. Permíteme trabajar en esto por un tiempo. ¿Cómo puedo seguir viviendo así, Bill? Me está destrozando. George sabe. Lo que sospecho. Las cosas están realmente tensas entre nosotros, susurró Janet. Bill apretó fuertemente su mano, mirándola directamente a los ojos. Necesitas retroceder un poco, Han. No provoques un conflicto. Trata de actuar con normalidad. No dejes que la situación se salga de control en casa.
¿De acuerdo? Janet asintió en silencio. ¿Qué vas a hacer, Will? ¿Qué estás tramando? Déjamelo a mí. Puede tomar un tiempo. Creo que podemos conseguir las pruebas que necesitas, pero necesitas actuar lo más normal posible en casa. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes aguantar? Janet asintió de nuevo. Gracias, Bill. Gracias a Dios por tu amistad. Haré lo que dices, aunque será muy difícil. Bill la advirtió, no le digas ni una palabra a nadie, Handene. Ni siquiera a Marge. Confío en ella, por supuesto, pero esta es una situación muy delicada. Esto debe quedar entre nosotros. Descuida, todo se resolverá de una forma u otra. Con estas palabras, Bill acompañó a Janet hasta la puerta de su oficina. Cerrando la puerta tras ella, se apoyó contra la pared y rió suavemente. Oh, sí, pensó. Oh, sí. Dormiré con ella mucho antes de que lo sepa. Rápidamente fue a su escritorio, tomó el teléfono y marcó un número. Teddy, soy Bill Brock. Tengo otro trabajo de retoque fotográfico que hacer. Hola, Bill. Teddy Delgado rió. Teddy era uno de los mejores técnicos fotográficos del este. Podía tomar fotografías digitalmente, procesarlas y mostrarte una imagen realista de Abraham Lincoln cenando con Harry Truman. Y te lo creerías porque parecía real. Otra vez un caso caliente, Bill, continuó Teddy. La última vez que hice esto para ti fue hace ¿cuánto? ¿3 años? Nunca me contaste cómo salió. Todo salió bien, Teddy. Sabes, haces un trabajo excelente y cobras bien por ello, murmuró Bill. Teddy rió. Si quieres lo mejor, tienes que pagar, Bill. Pagas centavos, obtienes monos. Tú sabes eso. Bueno, ¿en qué estás pensando? Lo mismo de siempre, Teddy. Te daré fotos del tipo, tantas como pueda y lo más variadas posible. Conozco tus instrucciones. También fotos de alguna mujer desnuda. Tú las juntas como la última vez. ¿Está bien, Bill? No hay problema. Pero esta vez no podré ocuparme de ello de inmediato. Estoy abrumado con un proyecto enorme. No podré empezar tu trabajo hasta principios del próximo año. ¿Puedes esperar tanto? Bill pensó por un momento. Sí, no debería ser un problema. Mientras tanto, te enviaré algunas fotos básicas tan pronto como pueda. Cortaron la llamada y Bill se recostó pensando en sus próximos pasos. Primero, necesitaba fotos de George Simpson, preferiblemente desnudo o semidesnudo. Eso no debería ser un problema. Sabía que George iba al centro de fitness del club cada 2 días donde entrenaba y luego se duchaba. Estaría allí. Como por casualidad debería haber podido tomar algunas fotos. Gracias a Dios por su cámara de teléfono móvil. Ahora, sobre la mujer desnuda. La última vez utilizó a una mujer de fácil virtud. Pero desde que el jefe de policía comenzó a limpiar activamente el área, ya no era una opción probable. Sin embargo, necesitaba fotos de una mujer desnuda, bastante decente. Esto podría ser un problema. Los ojos de Bill se ensancharon de repente cuando una idea se le ocurrió y estalló en risas. Genial, pensó. Simplemente maravilloso. Marge me ayudará a llevar a Janet a la cama y ni siquiera lo sabrá. Bill Brock dejó la escuela temprano ese día. Sabía que Marge estaría en casa más tarde. Entrando en su dormitorio, colocó la cámara en un libro en el armario frente a la cama. Utilizó un objetivo gran angular y se aseguró de que hubiera una nueva tarjeta en la cámara. Luego configuró el temporizador para tomar una foto cada 30 segundos. Iniciará el temporizador cuando sea apropiado. Se apartó y se rió. Maldita sea. Soy tan jodidamente brillante. Bill se hizo un trago, se sentó en una silla y encendió las noticias en la televisión. Un poco más tarde, su esposa entró en la casa.
Marge, me alegra que estés de vuelta. No te preocupes por la cena. Te voy a consentir. Te mereces buena comida cocinada por otra persona, dijo Phil con una sonrisa. Marge se detuvo y lo miró sorprendida. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Ninguna ocasión especial, cariño. Solo quiero mostrar mi gratitud por todo lo que haces por mí. Phil la halagó, sonriendo. Después de la cena, Phil la ayudó a subir las escaleras hasta su dormitorio. Esa noche logró obtener las fotos que necesitaba. Al día siguiente, día de Año Nuevo, Janet estaba sentada sola en la cocina. George se fue temprano, nadie sabe a dónde. Lo escuchó salir de la casa temprano por la mañana, pero no salió de la habitación hasta estar segura de que se había ido. Realmente no podía enfrentarlo. Sus emociones estaban agitadas. Una mezcla de enojo, dolor, celos, miedo y vergüenza inundaban sus pensamientos. Quizás George tenía razón, pensó. Realmente podría usar a un buen psiquiatra. O al menos a un buen abogado de divorcios. Parecía bastante obvio que su matrimonio había terminado y, por lo que podía decir, simplemente no podía encontrar una razón para ello. ¿Por qué hizo esto George? Lloró de nuevo y se sirvió otra taza de café. A la mañana siguiente, Janet fue llamada al despacho de Phil Brock. Cuando entró, Phil notó lo que todos comentaban sobre el aspecto de Janet Simpson. Estaba demacrada y pálida. Era obvio que había perdido peso y su ropa parecía un poco grande para ella. Era hora de terminar el juego. Janet, me alegra verte. Por favor, siéntate. Tenemos un pequeño problema con respecto a nuestro viaje a la universidad. Los graduados que queríamos entrevistar para los puestos vacantes no estarán disponibles en el momento que planeamos. Tendremos que ir el viernes e intentar hacer todo lo posible el viernes y el sábado. Podemos regresar el domingo para no perder demasiados días escolares. Si sales el viernes por la mañana, puedes tener todo listo para cuando llegue temprano en el día. No deberías tener ningún problema. Janet asintió en silencio. Phil la miró nervioso. Janet, tienes que aguantar. Mira, te prometo que cuando termine este viaje, todo habrá terminado. Creo que todas nuestras sospechas se confirmarán. Los ojos de Janet se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir, Phil? Phil sonrió tranquilizadoramente. Mi investigador llamó ayer y dijo que tendrá todo listo para el viernes por la mañana. Traeré todo conmigo cuando vaya. Y no, Han, todavía no sé qué tiene. Pronto lo descubriremos. Janet suspiró y se puso de pie. Espero que me haga sentir mejor. No puedo seguir así más tiempo. Realmente estaré contenta cuando todo esto termine. Gracias de nuevo, Phil. Aprecio mucho todo tu apoyo. Phil tocó su brazo mientras ella se dirigía hacia la puerta. No me agradezcas aún. Aún no hemos terminado, pero te prometo que todo saldrá bien. Temprano esa mañana de viernes, Janet Simpson conducía por la autopista hacia la universidad. Manejaba el auto, respetando casi mecánicamente el límite de velocidad. Estaba tranquila y serena, resignada a la información que estaba a punto de recibir y resignada al fin de su matrimonio. Había soportado meses de ansiedad y agitación emocional. No le quedaba nada más que vacío, un vacío donde solían estar el amor y la confianza. Incluso la ira y la amargura habían desaparecido. Llegó a su hotel, hizo el check-in y luego se dirigió al campus. Siguió adelante con los preparativos para algunas entrevistas que debían tener más tarde en el día. Intentó ocupar su mente, no pensando en lo que tenía Phil, pero sabiendo que el resultado sería lo que debía ser. Más tarde ese día, llegó Phil y al ver a Janet, le informó enérgicamente que no hablarían sobre George, que hablaría con ella después de la cena. Janet vio que claramente estaba muy molesto y se sintió desconcertada. Parecía haber escuchado noticias que lo perturbaban mucho más que la supuesta infidelidad de George.
suspiró y supo que tendría que esperar. La cena esa noche en el hotel con Phil pasó casi en silencio. Phil parecía pensativo y bebió más vino de lo habitual. Insistió en que ella se uniera a él para servirle una copa, pero ella solo dio un sorbo de su vaso. No queriendo emborracharse, sentía que necesitaría todas sus facultades mentales esa noche. Phil, ya es suficiente, insistió Janet. Claramente hay algo que quieres decirme. Cosas que te perturban. Necesitamos hablar y necesitamos hacerlo ahora. Phil respiró hondo y respondió, sí, tienes razón, Han. Probablemente sea el momento. Sube a mi habitación y te mostraré lo que tengo. Se levantó y, bajando los hombros, la condujo fuera del comedor. Entrando en su habitación, Phil la hizo sentarse en una silla y él comenzó a caminar de un lado a otro. Han se giró hacia ella. Obviamente estoy muy molesto. Pero no solo por tu tormento. Parece que estoy en la misma situación. Con estas palabras, dejó caer una docena de fotografías en su regazo. Ella las recogió y sollozó, lágrimas apareciendo en sus ojos. Ante ella estaban las imágenes de George y Marge. Apartó rápidamente la mirada. Las escenas ante ella eran como ácido para su alma. En un instante tuvo la prueba que necesitaba, pero desesperadamente no quería. Pero Marge comenzó a llorar. Una de mis mejores amigas. ¿Por qué, Marge? Sollozaba, mirando a Phil. Lo vio parado allí con la cabeza gacha. Una expresión de completa derrota en su rostro. De repente entendió cómo se sentía él y su corazón respondió hacia él. Se levantó rápidamente y lo abrazó, sosteniéndolo entre sus brazos. Oh Dios mío, Phil. Debe ser devastador para ti descubrirlo tan repentinamente y sin previo aviso. Sabía cómo debía sentirse y su corazón le dolía por él. Todo se estaba juntando ahora. Todos los meses de planificación estaban a punto de dar resultado. Te necesito realmente, Jenny, susurró Phil. El repentino trato afectuoso hizo que Janet se sobresaltara y despertara de su ensueño. Jenny era como la llamaba George cuando hacían el amor. Despertó de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba a punto de hacer, y colocó las palmas en el pecho de Phil. Gentilmente lo apartó. Phil sintió cómo se tensaba y se congelaba, entendiendo instintivamente que el ambiente se había arruinado y que la tentación no se produciría. La furia se apoderó de él y tembló de ira caliente. Todos estos meses perdidos, todo por nada. No. Gritó para sí mismo. La mataré primero. Luchó por recuperar el control, por reprimir su irritación. Lo siento mucho, Phil. Simplemente no puedo, murmuró Janet. Espero que lo entiendas. La firmeza de Phil se debilitó mientras aceptaba su nuevo papel. Te entiendo, Janet. Realmente lo siento por haber perdido el control. Te aseguro que no volverá a ocurrir. Perdóname, suplicó. Janet acarició su mejilla con afecto. Por supuesto, Phil. Esto es un shock para ambos. Ambos necesitamos pensar en qué hacer. Sospecho que mi matrimonio realmente ha terminado, dijo con un temblor en la voz. Phil Brock se volvió y sirvió 2 vasos de whisky del minibar de su habitación. Volviéndose hacia Janet, dijo, bueno, al menos podemos tomar una copa y tal vez brindar por nuestra nueva situación. ¿Puedes al menos tomar una copa conmigo, Han, verdad, antes de que te vayas? Claro, Phil, pero solo una, y luego mejor me voy. Se está haciendo tarde y tengo algunas decisiones que tomar. Ella se sentó de nuevo y observó cómo Phil se acomodaba en la cama. Bebieron lentamente el suave whisky y se preguntaron qué traería el lunes. No pasó mucho tiempo antes de que el vaso se le escapara de los dedos a Janet y cayera al suelo. Phil la observó mientras se quedaba dormida con satisfacción. La droga siempre funcionaba. Permaneció inconsciente durante varias horas. Él se arrodilló frente a ella y rió en silencio.
De una manera u otra, cariño, tendremos sexo y esto no será algo de una sola vez. Entonces él también se sintió mareado y lentamente se desplomó junto a Janet en la cama. Sus ojos se le revolvieron en la cabeza mientras perdía el conocimiento. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas. Cuando Janet abrió los ojos, le dolía la cabeza y se sentía nauseabunda. La fuerte necesidad de orinar la obligó a levantarse de la cama e ir al baño. Sentada en el inodoro, se dio cuenta de que estaba sin ropa. Se secó, se levantó y miró hacia la habitación para ver a Pibroch tirado desnudo en la cama. Luego se dio la vuelta y vomitó en el inodoro. Sus pensamientos eran incoherentes y no podía recordar qué había pasado. ¿Realmente dormí con Pibroch? Se preguntó a sí misma desconcertada. Rápidamente se lavó y, recogiendo su ropa del suelo, se vistió. Cuando estaba a punto de irse, vio un sobre con fotografías sobre la mesa. Lo recogió, salió de la habitación en silencio y cerró la puerta tras de sí. Corriendo hacia su habitación, se desnudó rápidamente y se metió en la ducha. Se frotó vigorosamente, tratando de lavarse el imaginado hedor de su traición. Sus pensamientos estaban confusos. Le costaba pensar con coherencia, recordar los eventos de la noche anterior. Simplemente no podía creer que realmente hubiera dormido con Pil. Primero, no sentía el dolor físico habitual de la mañana siguiente. Esta vez no había tal sensación. Pero el hecho de que ambos hubieran dormido desnudos indicaba claramente lo que había sucedido. Se sacudió la cabeza confundida. En segundo lugar, recordaba que se habían besado, pero recuperó el juicio y lo detuvo. Se disculpó con Pil y le dijo que no podía continuar. ¿Qué pasó después de eso? Intentó recordar entre sorbos de alcohol. Recordaba que dejamos de besarnos y bebimos. Lo recuerdo. Pero todo lo que sucedió después fue un vacío. ¿Qué pasó después de la bebida? Ambos nos embriagamos. ¿Estaba yo tan borracha? Maldición, simplemente no lo recuerdo. Otro pensamiento la hizo palidecer. Dios mío. ¿Cómo voy a mirar a los ojos a George? Hice lo mismo que lo acusé de hacer. Pero él me ha estado engañando quién sabe por cuánto tiempo. Y ahora tengo pruebas terribles. Pensó, dándose cuenta de que ahora había fotografías de ella. Y realmente no creo que hayamos tenido sexo. Al menos estoy bastante segura de eso. Oh. Gimió al recordar las fotos. Marge. No puedo creer que fuera Marge, una de mis amigas cercanas. ¿Por qué hizo eso? Oh, Pil. Pobre Pil. George y su esposa. Dios mío. Lo que le hice a Pil anoche. No puedo encontrarme con él hoy. Simplemente no puedo. Con la mente llena de confusión y desconcierto, Janet se secó rápidamente, se vistió, empacó sus cosas y salió corriendo del hotel. Cuando llegó a su coche, lanzó su bolso en el asiento trasero y luego se subió rápidamente al volante y condujo hacia casa. Mientras conducía por la autopista, intentaba nuevamente entender qué le estaba pasando. Quizás George tenga razón. Quizás realmente necesite un psiquiatra, pensó. Pero él me engañó. Lo supe entonces y ahora tengo una prueba espantosa. Él me engañó con una de mis mejores amigas. ¿Cómo es posible? Dios mío, ¿qué me está pasando? Sollozaba mientras conducía. Una cosa la sé con certeza, dijo Janet en voz alta para sí misma. Cuando llegue a casa, George y yo nos sentaremos y lo resolveremos. Absolutamente no voy a quedarme de brazos cruzados y permitir que esto continúe. No sé cuánto tiempo durará esto, pero le diré a George que hemos terminado. Él no haría eso si realmente me amara. Nuestro matrimonio obviamente ha terminado. Mientras pronunciaba estas palabras, las lágrimas corrían por sus mejillas. George Simpson estaba sentado con un periódico en su regazo. Descubrió que no podía concentrarse en las palabras.
reconoció el dilema que enfrentaba y aceptó el resultado probable. Era obvio que su matrimonio había terminado, pero aún odiaba la conclusión. Sabía que amaba a Janet. No a la Janet de los últimos meses, sino a la Janet con la que se casó y envejeció. ¿Qué le había pasado a esa mujer? De repente, la puerta se abrió de golpe y su esposa entró en la habitación con una expresión enrojecida y casi enloquecida en su rostro. «George», exclamó. «Tenemos que resolver esto ahora mismo, inmediatamente. Es hora de confesiones y decisiones». Con estas palabras, se sentó frente a él y lo miró cuidadosamente. George la miró con calma. Suspirando, se reubicó en su silla y respondió: «Buena idea, Han. Creo que es una muy buena idea. ¿Qué te gustaría confesar?» Janet lo miró con la boca abierta. «¿Yo? ¿Yo tengo que confesar? Estás loco. Eres tú quien necesita confesar. Tú. Tú». Su voz se elevó. «De acuerdo, Han, ¿qué tengo que confesar?» La voz de George era tranquila y contenida. No quería que esto se convirtiera en un grito. Parecía que esta pequeña conversación sería la resolución que sabía que llegaría. Al menos ella estaría relativamente tranquila. Janet se recompuso. No perdería el control. Sacó un sobre con fotografías de su bolso y lo lanzó al regazo de George. «¿Adivina qué, George? No tienes que admitir nada. La evidencia de tu traición está ahora en tu regazo». Sin doble sentido, dijo, con la voz cargada de emoción. George abrió cansinamente el sobre y sacó las fotografías. Literalmente se le cayó la mandíbula cuando vio lo que mostraban. Una expresión de completa sorpresa apareció en su rostro. Intentó hablar y encontró que no podía formular las palabras que buscaba. Janet quedó un poco desconcertada. Miró a George, sorprendida y más que un poco desconcertada por su expresión. No vio culpa, vergüenza ni vergüenza, solo completa sorpresa y asombro. No sabía qué pensar. Él debía lucir culpable y arrepentido en lugar de atónito. Finalmente, George cerró la boca, se acercó a Janet y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Janet, realmente quiero que me escuches con atención. Quiero que me mires mientras hablo. ¿Puedes hacer esto por mí? Esto es muy importante. ¿Puedes hacerlo?» Janet, ahora completamente desconcertada, asintió. Esto no sucedió como ella esperaba. George continuó. «Han, estas fotos son falsas. Te diré cómo lo sé. Lo que muestran nunca sucedió. Mírame, Han. Nunca sucedió». Enfatizó, con la voz temblorosa de necesidad para que ella le creyera. «Lo juro por todo lo que me es querido que lo que muestran estas fotografías nunca ocurrió. No sé cómo se crearon estas fotografías, pero creo que es hora de sentarnos juntos y llegar al fondo de lo que está pasando entre nosotros». Janet lo miró cuidadosamente. De repente, no hubo duda en su mente de que George le estaba diciendo la verdad. Lo conocía demasiado bien, y la pasión y el dolor en su voz finalmente la convencieron de que decía la verdad. «George», susurró. «¿Estoy loca? Ni siquiera me reconozco. Estaba segura de que me estabas engañando. No había ni la más mínima duda. ¿Qué me está pasando? Es como si me hubiera convertido en otra persona». Janet se derrumbó, sollozando y llorando incontrolablemente. George la abrazó y la sostuvo tiernamente. Fue una suerte que no pudiera ver su rostro en ese momento. Sus labios se fruncieron y sus ojos se entrecerraron. Ahora entendía completamente lo que le había pasado a su esposa. La soltó, se sentó junto a ella en el sofá y tomó sus manos cuando ella recobró el sentido. «Escúchame, Han. Volvamos atrás en el tiempo. ¿Cuándo surgieron estas dudas sobre mí? Recordemos este verano. Entonces, no tuvimos problemas, ¿verdad?» «Sí, George.
No tuvimos problemas, recordó Janet. Ahora avancemos un poco hasta que empezaste en tu nuevo trabajo. Piensa en las primeras semanas del año escolar. Piensa en cuando empezaste a dudar de mí por primera vez. Deja que tu mente vuelva atrás. Déjala volver, susurró suavemente. Janet cerró los ojos, recordando. Lentamente, comenzó a repasar los eventos. Comenzó a hablar sobre las pequeñas inconsistencias que llamaron su atención. Las veces que George dijo estar en un lugar y fue visto en otro. Las pequeñas mentiras que le contó Bill para mantenerla informada de lo que George estaba haciendo. Siempre parecía saber cuando George le mentía. Siempre sabía cuando George estaba en otro lugar. Cuando le dijo que estaba en el trabajo. Luego todo culminó anoche. Anoche Bill le mostró estas fotos. Oh Dios mío, George, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo contarte lo que pasó anoche? Está bien, Han. Por favor, confía en mí. Ahora todo está realmente bien, tranquilizó George. Creo que todo estará bien ahora. Solo cuéntame todo lo que pasó anoche. Janet narró los eventos de la noche anterior, sin ocultar nada. Las fotos, el beso al apartarse de él, la última bebida y luego despertarse por la mañana desnuda en la cama de Bill. George, desperté desnuda, pero juro que no creo que haya tenido relaciones sexuales conmigo. ¿Sabes cómo me siento allí abajo la mañana siguiente cuando hacemos esto? No lo sentí. Para nada. ¿Me crees? Por favor, Janet suplicó. De repente se puso pálida. Sintió que su estómago se revolvía. George rápidamente la llevó al baño y la sostuvo mientras intentaba vomitar. Después de unos momentos de arcadas secas, la llevó a la habitación y la sentó en el borde de la cama. Cariño, has pasado por mucho. Permíteme conseguirte algunas pastillas para dormir. Realmente necesitas descansar. Todo estará bien. Realmente todo estará bien. Con estas palabras, le trajo pastillas de agua y la ayudó a desnudarse y a acostarse bajo la manta. Solo le tomó unos momentos para caer en un sueño profundo. Más tarde ese día, George abrió silenciosamente la puerta de la habitación para verificar a Janet. Entra, George, dijo calmadamente. Me desperté y pensé. George entró y se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes, querida? Preguntó con preocupación en su voz. Me siento como una tonta, George. No puedo entender por qué dejé que ese canalla me hiciera esto. Era tan astuto, tan cuidadoso que ni siquiera noté lo que estaba haciendo. Me siento tan tonta. Tan estúpida. Lo siento mucho por lo que te hice. No sé cómo puedes perdonarme. Ni siquiera puedo perdonarme a mí misma. Los ojos de Janet se llenaron de lágrimas. George tomó su mano y trató de calmarla. ¿Calma? Janet, todo ha terminado ahora. Nuestro tiempo en el infierno es excesivo. Estaremos bien, George. Sé que estaremos bien. Pero esto no es el final. Quiero que este bastardo sufra porque nos hizo sufrir a nosotros. Es el mal personificado y estoy seguro de que no soy su primera víctima. Tiene que ser detenido y castigado, Han. Será castigado. Llamé a Alan Marsden. Vendrá esta tarde. Janet palideció. ¿Jefe de policía? ¿Por qué él, George? Espera. No respondas. Fue una pregunta estúpida. Alan es un buen amigo. Él sabe qué hacer. Esa tarde, Alan Marsden se instaló en una silla en la sala de estar de los Simpson, escuchando su historia. Al terminar la historia, George le entregó las fotografías. Si no creía tu historia antes, estas fotos definitivamente confirman lo que me contaste. Comentó el jefe. ¿Entiendes, Han? Brock no ha terminado contigo todavía. Por tu descripción de su persecución,
ahora te seguirá por un camino diferente. Parece estar obsesionado contigo y necesitas estar lista para participar en su caída. Parece que estamos tratando con un adicto al sexo que necesita ser detenido. Janet asintió. Entiendo que esto no es el final, Alan. Haré lo que recomiendes. Estoy de acuerdo. Necesita ser detenido. Bien, continuó Alan. Tengo una idea que quiero explorar. Janet, estoy bastante seguro de que Brock te llamará a su oficina el lunes por la mañana. Es importante que no sepa que ustedes dos hablaron conmigo sobre todo esto. También estoy bastante seguro de que ahora su persecución tomará un giro diferente. Y creo que sé cuál será. Han, recuerda, no me hablaste a mí. Y si pregunta por George, dile que está en un viaje de negocios y no regresará por un par de días. Quiero que piense que todo sigue igual en tu tensa relación con tu esposo. No deberías saber que George está al tanto de lo que está sucediendo. ¿Puedes hacer esto? Janet asintió de nuevo, pero estaba perpleja. George intervino. ¿Qué estás tramando, Alan? ¿Puedes compartir tus planes con nosotros? Lo siento, chicos, respondió Alan. Realmente es mejor que ustedes dos simplemente se relajen y me dejen hacer lo que necesito hacer. Prometo que sé lo que estoy haciendo. Pero ahora creo que es hora de que me vaya. Me llevaré estas fotos conmigo. Quiero que nuestro laboratorio las estudie. Son rápidos. Descubriremos cómo fueron falsificadas. Alan besó a Janet en la mejilla, estrechó la mano de George y salió por la puerta principal, dejando a la pareja mirándolo con preocupación escrita en sus rostros. Más tarde esa noche, antes de irse a la cama, Janet se volvió hacia George y le preguntó en voz baja, «George, ¿dormirás conmigo esta noche?» «Solo abrázame, nada más». «Por supuesto», respondió George, y ambos sonrieron. Temprano el lunes por la mañana, como Alan Marsden había predicho, Janet fue llamada a la oficina de Bill Brock. Sentándose sin ninguna instrucción, simplemente lo miró. Bill parecía un poco desconcertado por su evidente antagonismo. «Te fuiste un poco abruptamente, Janet», comenzó. «Se suponía que me ayudarías con las entrevistas programadas para el sábado. Este tipo de evasión de responsabilidades no reflejará bien en tu evaluación de desempeño». Janet simplemente continuó mirándolo y luego estalló, «Deja de hablar tonterías, Bill. Ahora soy plenamente consciente de tu plan y es hora de decirte que todo ha terminado. Puedes olvidarte de ello. Es tu fantasía que nunca se hará realidad». Bill Brock le sonrió malévolamente. «No estés tan segura, cariño. Tengo un montón de fotos nuevas que seguramente no querrás mostrarle a tu maridito, o al consejo escolar por cierto. No se verán muy bien. Una administradora que usa un viaje escolar para diversión sexual. No creo que George esté muy feliz tampoco. ¿O le mostrarás las fotos que fueron tomadas desde mi habitación? ¿Sabrá todo el mundo sobre tus hobbies? Eres un bastardo». Janet siseó. «¿Me tomaste fotos, idiota? Estas fotos mostrarán que estaba inconsciente y no soy culpable de lo que hizo algún idiota conmigo». «No, eso no es cierto, Janet. Muestran lo que necesitas». Él sonrió maliciosamente. «Las fotos siempre funcionan. Si la seducción no funciona, no soy tu primero, ¿verdad?» Los ojos de Janet centellearon. «Ya has hecho esto antes. Debería haber sabido que te crees tan especial». Bill escupió en su dirección. «Nuestras escuelas están llenas de mujeres muy hermosas. Me he estado divirtiendo los últimos años. Debo admitir que fuiste la más interesante. Pero tuve que jugar contigo durante bastante tiempo. La recompensa mejor valga la pena». Se rió. Janet jadeó, recordando de repente. Sue Trelawney. Ella supuso que Sue y su familia se fueron de repente el año pasado sin despedirse ni explicar la situación. Ella enseñó en la escuela secundaria cuando estabas allí.
Ella se fue por ti, ¿verdad? Janet se sentó horrorizada. Sí, sí. Bill agitó la mano con desdén. Ella huyó de mí. Dijo que no podía seguir durmiendo conmigo. Su matrimonio era más importante que su trabajo. En este caso, la seducción funcionó mejor que las fotografías. Se rió. Escucha, Janet. Sus ojos se endurecieron y su voz se hizo más profunda. Ahora es hora de hablar de ti. Sabes que las fotos que tengo de ti arruinarán tu vida. Si se divulgan, tu carrera y tu matrimonio terminarán. Serás la comidilla de todo el vecindario. Incluso podrían aparecer en Internet. ¿Te gustaría eso? Eres un bastardo podrido. Me estás chantajeando, dijo Janet con tono de asco en la voz. Nunca te saldrás con la tuya. Por supuesto que sí. Y es solo un pequeño chantaje entre amigos, Bill se rió. Así es como será. De lo contrario, te arruinaré. Harás todo lo que te diga cada vez que te lo diga. Este es tu futuro. Al menos por ahora. De repente, la puerta se abrió y entró Alan Marsden, seguido por dos policías uniformados. Hola, Bill, ¿cómo estás? Tengo una orden de registro y una orden de arresto para ti. Hazme un favor, Bill. Intenta resistir. Volviéndose hacia la policía, Alan les ordenó que lo esposaran y leyeran sus derechos. La cara de Bill Brock mostraba shock. No pudo articular palabra. Cuando se lo llevaron, Alan se volvió hacia Janet. Janet, parece que ahora eres la que manda aquí, al menos temporalmente. Es hora de que te pongas ocupada. Vas a tener un día ocupado. Más tarde esa noche, Alan Marsden estaba de nuevo sentado en la sala de estar de los Simpson. Sostenía un whisky con agua al igual que George. Janet tomó un sorbo de vino blanco. Bien, Alan, cuéntanos toda la información. ¿Cómo lo organizaste todo?, preguntó George. En realidad no fue tan difícil, dijo Alan. Mientras ustedes dos me contaban todo lo que tenían, quedó claro que Brock iba a confrontar a Janet el lunes. ¿Recuerdas que me dijiste que seducirlo no funcionó? Janet, no caíste en sus brazos. Estabas inconsciente y cuando despertaste estabas desnuda. Para mí estaba claro que te había fotografiado y era muy probable que usara las fotos para chantajearte. Después de dejarlos el sábado, llamé al juez Taney, continuó Alan. ¿Tú conoces a Kate Taney? Fue más una declaración que una pregunta. Lo que quizás no sepas es que Kate Taney tuvo un serio enfrentamiento con Bill Brock hace varios años cuando Brock era subdirector en la escuela secundaria. Parece que el hijo de Kate, Ricky, llamó a Brock un imbécil y Brock hizo todo lo posible por expulsar al chico. Cabe señalar que claramente estaba exagerando. En cualquier caso, fue solo un lío sin importancia. El niño fue suspendido por un par de días y ya está. Desde entonces, considera a Brock un mal ejemplo de maestro. Alan de repente sonrió como un gato que había atrapado a un ratón. En resumen, Kate autorizó el uso de un dispositivo de escucha en la oficina de Brock, además de una orden de registro. Encontramos otro conjunto de esas fotos que me diste, George. Y por cierto, nuestro laboratorio determinó rápidamente que habían sido manipuladas. Alan se acercó a Janet. Janet, vamos a mantener todo en grabación. No creo que te moleste o moleste a nadie más en mucho tiempo. La junta escolar ya se ha reunido en una reunión de emergencia y suspendió a Brackley a la espera del resultado del juicio. Mañana descubrirás que te han nombrado directora interina. Alan, interrumpió Janet, esas fotos que Bill tomó. Dios, espero que no necesites usarlas como evidencia. Me avergonzaría terriblemente. Alan sonrió brevemente. Parece que estas fotos se dañaron accidentalmente. Han. Nadie sabe cómo sucedió esto. Pero está bien. Si es necesario, hay testigos de su contenido. No te preocupes, Han,
Esas fotos están destruidas para siempre. Alan se levantó y colocó su vaso vacío sobre la mesa de centro. Eso es todo. Chicos, realmente no creo que tengan que preocuparse por Pillbrook. Sospecho que ese cretino lamentará haberse metido contigo también. Y ahora tengo que irme a casa. George y Janet Simpson se pusieron de pie y abrazaron a Alan. Alan, no sabemos cómo agradecerte, dijo George con voz entrecortada. Maldición, necesito agradecerte. Me encanta atrapar bastardos como Brock, dijo Alan. Cuídense el uno al otro. Son buenas personas. Y con estas palabras, se fue. George y Janet Simpson se miraron el uno al otro. George dijo en voz baja, Han, es tarde. Vamos a la cama. Janet se volvió hacia él y lo besó tiernamente. Claro, George, por supuesto. Y ambos sonrieron.